empezamos, ya que está grabando, me confirman. ¿Cierto? Sí, profe, ya. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a ver el valor de una mesada pensional. El valor de una mesada pensional. Estamos viendo el régimen de... ¿Cuál régimen estamos viendo, muchachos? Régimen de cotización, subsistema No, Prima media. el El de prima régimen de media. prima media. El régimen de cotización hace rato lo pasamos. Estamos viendo el régimen de prima media, Cristina. Régimen de prima media. Ya empezamos el subsistema pensional. Después de haber visto régimen de afiliación y régimen de cotización. Vimos unas generalidades, incluso pusimos algunas tareas. Espero las hayan hecho. Y empezamos a ver el régimen de prima media con prestación definida y ya vimos pues aspectos muy puntuales como los requisitos del régimen de prima media y las pensiones especiales. Entonces hoy vamos a ver el valor de una pensión en el régimen de prima media con prestación definida. Régimen de prima media con prestación definida. ¿Están preparados psicológicamente para lo que viene o no? Chicos, Digamos que sí. digamos que sí estamos preparados psicológicamente. Bueno, entonces el valor de una pensión depende de tres conceptos. Voy a utilizar el Word como si fuese un tablero en muchos momentos de la clase, así como lo hicimos la clase pasada. Me confirman si me están viendo el documento. Sí lo estamos viendo, chicos. El Sí, documento de profe. Word. Listo. Entonces el valor de una pensión depende de tres conceptos, los cuales son, primero, IBL, regulado en el artículo 21 de la ley 100. Segundo concepto, el monto porcentual, regulado en el artículo 34 de la ley 100. Y por último, el valor de una mesada pensional. Estos tres conceptos me dan el valor de una pensión. Primero, IBL. Segundo, monto porcentual. Y tercero, el valor de la mesada pensional. Entonces voy a entrar a explicar cada uno de estos tres conceptos. Cada uno de estos tres conceptos. Empiezo con el primero, el IBL. El IBL, que sería ingreso base de liquidación. Sería ingreso base de liquidación. Entonces, para yo saber el valor de una pensión, lo primero que debo determinar sería ¿qué sería? El ingreso base de liquidación. El IBL, que es el ingreso base de liquidación. Lo primero que debo saber para determinar el valor de una pensión es determinar el IBL, que es el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación. Y voy a realizar unas precisiones. La primera precisión. Una cosa es determinar el IBC, que ya sabemos que es el IBC, ¿sí o no? Muchachos, Ingreso base de cotización. el ingreso base de cotización, que lo vimos ¿en dónde? ¿En qué parte del área? ¿En qué módulo? ¿En cuál módulo lo vimos? En el régimen de En el cotización. régimen de cotización. Entonces ya ustedes saben cómo cotiza, por ejemplo, un trabajador dependiente. Cómo cotiza el trabajador dependiente con salario integral. Ya sabemos que hay unos trabajadores dependientes de tiempo parcial que podemos hacer una cotización al subsistema pensional parcializada. Ya sabemos cómo cotiza el contratista. Bueno, eso ya lo vimos. Ya lo vimos. Es una cosa es determinar el ingreso base de cotización. ¿Y qué es el ingreso de base de cotización, muchachos? Ustedes ya lo saben.
Lo pregunté varias veces en la clase pasada. ¿Qué es el ingreso base de cotización? ¿Mm? Es el valor básico para realizar los aportes o los pagos correspondientes a la seguridad social. Muy bien, es la base por medio de la cual se cotiza la seguridad social. Entonces, una cosa es determinar eso, que lo vimos en el régimen de cotización, y otra muy distinta es determinar el ingreso base de liquidación, que el ingreso base de liquidación es la base por medio de la cual el sistema me va a pagar las prestaciones económicas. Base por medio de la cual el sistema me paga las prestaciones económicas. IBC, base con la que cotizo. IBL, base con la cual el sistema me paga las prestaciones, o me paga, no, le paga a la persona pues que pretenda un derecho o una prestación económica, con esa base se la paga. Primera precisión. Segunda precisión. Juan David. Juan David, ¿me está alzando la mano? Sí, señor, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Cuando dice que el ingreso base para el pago de las prestaciones, Sí. ¿eso incluye el valor de la pensión o es solamente lo que Sí. es, No, no sé, el valor cesantías, de prima? la... No, el valor de la pensión depende de tres conceptos, los cuales son IBL, monto porcentual, IBL, monto porcentual, y por último me resulta la mesada pensional. Pero no quiere decir que con ese IBL me paguen, por ejemplo, cesantía, intereses o prima de servicios, lo que es las prestaciones sociales, porque las prestaciones sociales tienen su propia forma de liquidarlas, que lo vimos en la oral individual, y en este caso sería el salario incluido, ¿qué? ¿Se acuerdan de eso? Salario incluido el auxilio de transporte, ¿se acuerdan? Juan David. Sí, señor. Sí, pero el Pero IBL obviamente eso no no se es lo mismo, paga en... no es lo mismo para liquidar, por ejemplo, prestaciones sociales, no es el mismo, porque para prestaciones sociales se toma los factores salariales más el auxilio de transporte. ¿Queda claro eso, Juan David? Son No, la verdad no. ¿Dónde no le queda claro? O se lo va a decir en O otras sea, palabras. Se con lo va a decir, con se ese lo va a decir, índice de sí, se lo va a liquidación decir en otras, me liquidan que... sí, se lo va a decir en otras palabras, Juan David. Cada derecho o cada prestación económica, cada derecho o cada prestación económica que pretenda una persona tiene su propio IBL, es decir, su propia base por medio de la cual se liquida. Y la ley me regula ese IBL. Por ejemplo, para las prestaciones sociales se liquida con base en el salario más el auxilio de transporte. Por el contrario, en pensión es algo diferente que no lo he entrado a explicar. Entonces, cada derecho pretendido tiene su propio ingreso base de liquidación, y la propia ley me regula cuál va a ser la base para yo liquidar el derecho pretendido. Entonces, por ejemplo, si yo pretendo unas cesantías, no va a ser el mismo IBL para el pago de las cesantías como para el pago de una pensión de vejez. O incluso si nos vamos o nos referimos netamente, exclusivamente al sistema de seguridad social, no va a ser el mismo IBL para una pensión de vejez como para una pensión de invalidez, o como por ejemplo para el pago de una licencia de maternidad, porque cada derecho pretendido tiene su propio IBL. Y aquí voy a empezar a hablar del IBL de una pensión de vejez, porque para las prestaciones sociales el IBL será los factores salariales más el auxilio de transporte. No sé si ahí sí fue más claro y ya le queda un poco mejor resuelta su duda. Juan David. O sea, sí, porque estamos hablando del tema de la pensión. Entonces, digamos Ajá. que eso nos lo va a explicar más adelante. Es correcto. Sí, porque si nos vamos para prestaciones sociales, el IBL es distinto. Entonces, segunda precisión es cada derecho pretendido
tiene su propia regulación de su IBL. La ley dice cuál sería la base para liquidar los derechos pretendidos. Entonces no sería lo mismo, por ejemplo, el IBL una pensión de vejez al IBL una pensión de invalidez. Es así como usted lo dice, Juan David. ¿Queda claro? Juan David. Hola. No, pues, más o menos, la verdad. Más o menos. ¿Y qué La es lo pena. que le genera la duda? O sea, ¿en qué está dudando? O sea, respecto al tema que estamos viendo, usted dijo que el IBE era la base para el pago de las prestaciones. O sea, No, ¿cuál? O sea, ¿solo la pensión? no. Es que ahí es donde está la confusión de Juan David. Es que las No, prestaciones sociales son pero, otra cosa. Estamos en Cristina, seguridad social. espere que yo no he dicho eso. El IBL es la base por medio de la cual se liquidan las prestaciones económicas. Ojo, pues yo no dije prestaciones sociales, Juan David. El IBL es la base por medio de la cual se liquidan las prestaciones económicas. Las prestaciones económicas son aquellos derechos, en palabras sencillas, que solicita la persona y le reconocen una suma de dinero. Prestaciones económicas hay muchas. En este momento estoy tocando el subsistema pensional y las prestaciones económicas del subsistema pensional son pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. En el momento voy a entrar a explicar la pensión de vejez, la prestación económica de pensión de vejez, pero yo en ningún momento he dicho las prestaciones sociales. Una cosa es prestaciones sociales y otra cosa son las prestaciones económicas. Y las prestaciones sociales No. tienen su propio IBL. No, yo Juan solo le David, escuché prestaciones, por eso le hice la pregunta y me entró la no, duda. es prestaciones económicas, las prestaciones económicas. El IBL es la base por Entonces, medio de la cual se liquida las prestaciones económicas. Y en el subsistema pensional, las prestaciones económicas son pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. Y voy a entrar a explicar la pensión de vejez. ¿Queda claro? claro, sí, ahora sí. Ahora sí. Índice es que índice de base de liquidación, IBL. Ingreso base de liquidación. Ingreso base de liquidación. Ah, bueno, listo, muchas Bueno, gracias. con mucho gusto, Juan David. Ahora sí, continuamos. Entonces tenemos claro ya que para saber el valor de una pensión requiere tres conceptos. Primero, IBL, que es el ingreso base de liquidación o la base por medio de la cual me van a liquidar las prestaciones económicas, el monto porcentual y el valor de la mesada pensional. Entonces estaba explicando el IBL y hice dos precisiones. Primera, Profe, qué pena, me repite el tercero, por favor. el tercero, El IBL, el monto porcentual. y el valor de la mesada pensional. Y el valor de la mesada Gracias. pensional. Bueno, con mucho gusto. Entonces, les hice dos precisiones. La primera, una cosa es determinar el IBC, que es la base por medio de la cual se cotiza, que eso ya lo vimos, y otra cosa es determinar el IBL, que es la base por medio de la cual se pagan las prestaciones económicas, no las prestaciones sociales, sino las prestaciones económicas. Y segunda, el IBL va a depender de la prestación económica solicitada. Por ejemplo, no va a ser el mismo IBL para el pago de una pensión de vejez, o el IBL para el pago de una pensión de invalidez, o el IBL para el pago de una pensión de sobrevivientes, o el IBL, por ejemplo, para el pago de una licencia de maternidad. Sandra. Profe, depende de qué, perdón. De la prestación económica solicitada. Listo, gracias. O que se pretenda. Listo. Entonces ahí vamos. Entonces, el IBL de la pensión de vejez, el IBL de la pensión de vejez, el IBL de la pensión de vejez se encuentra regulada o se encuentra regulado en el artículo 21 de la ley 100 y se determina de dos maneras.
el IBL de la pensión de vejez se determina de dos maneras. Ahí me están viendo el documento. Sí, profe. Bueno, el IBL es un promedio de los salarios por medio de los cuales cotizó la persona. Entonces, el IBL es la base por medio de la cual se liquidan las prestaciones económicas. Y para yo sacar esa base, se realiza un promedio de los salarios. Y el IBL se determina de dos maneras. Es el promedio de los salarios de, una manera, los últimos 10 años cotizados. Yo este documento se los voy a enviar. Y dos, de toda la historia laboral. Entonces, el IBL es un promedio de los salarios por medio de los cuales se realizó una cotización al sistema. Y ese promedio, yo puedo hacer un promedio de dos maneras. Con los últimos 10 años cotizados o con toda la historia laboral. Dos maneras de sacar el promedio. Con los últimos 10 años cotizados o con toda la historia laboral. Ahí lo tienen en pantalla. Ahí lo tienen en. Nota aclaratoria. Entonces, hay dos maneras de determinar el IBL. Y el IBL se realiza un promedio. La primera son los últimos, ¿qué? Ve, la primera es con los últimos 10 años cotizados. Yo le hago un promedio a los 10 últimos años cotizados. Y la segunda es con toda la historia laboral. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda o seguimos para que podamos entender bien la explicación? ¿O queda claro que se puede hacer un promedio de los últimos 10 años o de toda la historia laboral? Adelante. Profe, estas dos maneras son para todas las prestaciones económicas, ¿cierto? No. ¿O solo para la pensión de vejez? Para la pensión de vejez. Estoy hablando de pensión de vejez. Es correcto. Estoy hablando de pensión de vejez. Y del régimen de ¿cuál régimen estamos viendo? ¿Cuál régimen estamos viendo? El régimen de prima media. ¿Queda claro eso, Carolina? Ya voy. ¿Queda claro eso, Carolina? Sí, profe. Listo. Juan David. ¿Y cuándo uno, o sea, qué determina si uno lo hace por toda la historia laboral o sobre los últimos 10 años? No he ido todavía ya. Ya voy para allá. Por ahora, queda claro que se puede hacer dos promedios, uno de toda la historia laboral y otro de los 10 últimos años cotizados. Por ahora. Ya, Juan David, ya voy para allá. Por ahora queda claro eso. Muy sencillo, ¿cierto? Hay dos formas, 10 últimos años cotizados y toda la historia laboral, con las precisiones de que estamos viendo el régimen de prima media y estamos viendo pensión de vejez. Pensión de vejez. Por ahora queda claro, Juan David, ya voy para allá, ¿listo? Sí, profe, está claro. Listo. Bueno, si hay alguna duda, no importa, repetimos porque esto yo sé que es un poco complejo. Entonces, hay dos maneras. Primera, los 10 últimos años cotizados. Espérenme un momentico, por favor. Yo escribo acá. Aquí escribiendo. Bueno, entonces, primera, 10 últimos años cotizados. Segunda, los ingresos de toda la historia laboral. Con una nota aclaratoria. La segunda manera de determinar el IBL, que es toda la historia laboral, era un incentivo para las personas, porque anteriormente las personas con el texto original de la ley 100 se pensionaban con 1000 semanas cotizadas. Con el texto original de la ley 100, las personas no se pensionaban con 1300 semanas, sino con 1000 semanas. De la segunda manera de determinar el IBL, que es los ingresos de toda la vida laboral, era un beneficio que no era para todo el mundo, sino que la ley decía
que solo podía utilizar este beneficio aquella persona que contara con 1.250 semanas. Porque los que no contaran con 1.250 semanas solo podrían realizar el promedio de los salarios con los últimos 10 años cotizados. Entonces, anteriormente, las personas que tuviesen entre 1.000 y menos de 1.250 semanas solo podían hacer el promedio con los 10 últimos años cotizados. Y las personas que contaran con 1.250 semanas podrían escoger entre los 10 últimos años cotizados o toda su historia laboral, el que fuera más favorable, porque la ley anteriormente pensionaba a las personas con 1.000 semanas. Entonces, era un beneficio para que las personas siguieran cotizando, porque de 1.000 a 1.250 semanas hay aproximadamente 4 años más de cotización. 4 años más de cotización. Entonces, el artículo 33, que ya lo hemos leído en clase, me establece los requisitos para que las personas se pensionen por vejez. Anteriormente, 1.000 semanas. Y ese artículo 33 fue modificado por la ley 797 del 2003, artículo 9, que lo expliqué cuando vimos el principio de sostenibilidad financiera y lo volví a explicar cuando vimos los requisitos para pensionarse por vejez, para que la persona se pensione por vejez. En su momento, ya varias veces hemos dicho, las semanas para pensionarse han venido subiendo paulatinamente por el paso de los años. ¿Se acuerdan? El primer año subió 50 y por los años siguientes fue subiendo de a 25, de a 25, de a 25, que en el salón de clases incluso hicimos una tabla año por año, cuántas eran las semanas que debía cotizar la persona dependiendo del año. Entonces, anteriormente, como eran 1.000 semanas, hubo una modificación y las semanas fueron aumentando hasta que llegamos a las 1.300 semanas. Pero el artículo que me aumenta las semanas no me habló del IBL. Es decir, me modificó las semanas, me aumentó las semanas, pero no me habló nada sobre el ingreso base de liquidación. Como no me dice nada y como el IBL de toda la historia laboral era para las personas que contaban con más de 1.250 semanas, como el artículo que me aumenta la semana no me dice nada del IBL, hay que interpretarlo a favor de los pensionados. Por tal motivo, hoy en día, como el requisito para pensionarse son 1.300 semanas, es decir, todo el mundo supera 1.250 semanas, hoy en día todo el mundo tiene el beneficio de escoger el promedio más favorable y se hace el IBL, se saca un promedio de los últimos 10 años cotizados versus toda la historia laboral. Es decir, a partir del 2013 en adelante, todo el mundo tiene el beneficio de escoger o el promedio de los últimos 10 años cotizados o el de toda la historia laboral, porque superamos las 1.250 semanas. ¿Hay alguna duda hasta el momento o seguimos? Por ahora, lo que llevamos. ¿O está fácil hasta el momento? Profe, por el momento vamos bien. Bueno, vamos bien. Todos, ninguno tiene duda hasta el momento. Bueno, les voy a abrir acá. Entonces, por ahora vamos bien. El IBL se determina con el promedio de los últimos 10 años cotizados o toda la historia laboral. Con la nota aclaratoria que este segundo concepto, ¿me están viendo el documento, cierto? Sí. El que subrayé, ¿qué pasaba con ese antes? ¿Qué pasaba? Con el que Profe, subrayé. antes que si no se podía,
Que si no tenía las 1250 semanas. Eso. Si no contaba con 1250 semanas, solo se podía hacer el promedio con lo que está en rojo, es decir, los últimos 10 años cotizados, porque el que está en amarillo era un beneficio para las personas que contaran con más de 1250 semanas. Como las semanas aumentó y la ley que me modifica las semanas no me dijo nada del IBL, el beneficio queda ya para todo el mundo, porque ya todo el mundo supera las 1250 semanas porque se exigen 1300. Entonces, si yo hago esos promedios y resulta que los últimos 10 años me da un IBL de 2.600.000 y hago el promedio de toda la historia laboral y el IBL me da 2.100.000, pues Colpensiones me debe escoger ¿cuál? ¿Cuál promedio me debe escoger Colpensiones? Últimos 10 años. El de los últimos 10 años, porque ese promedio es más favorable. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Cuando la persona, empezando su historia laboral, cuando empieza a trabajar, cotizó por muy poco y en los últimos 10 años cotiza más alto. Por tal motivo, puede suceder que cuando yo haga ese promedio, como las cotizaciones los últimos 10 años son más altas, pues el promedio le va a dar mejor. Es posible. Y Colpensiones me debe calcular los dos promedios y escogerme el más favorable. O por el contrario, si se hace un promedio y los últimos 10 años, pónganle en una cifra cualquiera. Le da más o menos un promedio de cuánto. Pónganle en una cifra cualquiera. Muchachos. Póngalo al contrario, póngalo al contrario. Al contrario, entonces aquí da 2.100.000 y en toda la historia laboral me da entonces 2.600.000. Entonces, si el promedio de los últimos 10 años me da 2.100.000 y el de toda la historia laboral 2.600.000, Colpensiones debe calcular los dos promedios. ¿Y cuál se debe escoger? ¿Cuál se El más escogería ahí? favorable, o sea, toda la historia laboral. Toda la historia laboral. Esto también puede suceder y es muy común, es muy usual. La persona estaba joven, tenía 2, 3, 4, 5 trabajos. Era docente, además era contratista, también era abogado, trabajador independiente. Entonces, por todas esas labores o por todas esas actividades económicas, cotizaba y tenía un ingreso base de cotización al principio muy alto. Y dice, los últimos 10 años, dice, me cansé, me agoté, no voy a trabajar más, voy a empezar a tener una cotización de mi pensión o de mi sistema de seguridad social por un salario mínimo. Entonces anteriormente tenía 4 o 5 trabajos y los últimos 10 años se relaja y cotiza por un mínimo. Entonces lo más probable es que el nivel de toda la historia laboral le dé más alto, le dé más alto. Bueno, seguimos. Entonces, cuando Colpensiones reconoce una mesada pensional, debe calcular los dos promedios, los últimos 10 años cotizados y toda la historia laboral. Y el que me dé más alto, con ese me debe calcular o me debe liquidar las prestaciones económicas. Sustento jurídico de esto, le voy a buscar la ley. Ley 100 de 1993, artículo 21. Ya la voy a buscar, ya se las voy a poner en pantalla. Se las voy a poner en pantalla. Artículo 21. Espere y verá. Ok. Ahí está en pantalla. Me dicen si está en pantalla. ¿Sí está en pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿quién lo lee despacio y duro lo que les acaba de subrayar? ¿Quién me hace el favor de leerlo? Profe, yo. Hágale bien, pueda, por favor.
Artículo 21. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley. El promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor según certificación que expide el DANE. Bueno, entonces hay dos formas de realizar el promedio, con los últimos 10 años cotizados o con toda la historia laboral. Y les dije, toda la historia laboral era un beneficio anteriormente para las personas que contaran con 1.250 semanas. Vea, ahí está el sustento jurídico, que sería lo que les acaba de subrayar. Siga leyendo. ¿Quién está leyendo ahí? Valentina. Sí. Valentina. Sustento jurídico, que anteriormente el promedio de toda la historia laboral era solo un beneficio para las personas que contaran con 1.250 semanas, lo que está subrayado. Cuando el promedio del ingreso base ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo. Hoy en día todo el mundo supera las 1.250 semanas, y ese artículo que modificó el artículo 33, la ley 797, artículo 9, que me modifica el artículo 33, no me modifica el IBL, entonces el IBL sigue igual. Entonces vamos a hacer una precisión. Para determinar el IBL, se debe realizar un cálculo actuarial. Y se necesitan de conocimientos contables o económicos o financieros para yo realizar ese cálculo, porque ese cálculo está sujeto a varias cosas, como por ejemplo el IPC, el IBC, los salarios y algunas situaciones específicas del DAN. Las oficinas especialistas en seguridad social pueden tener su propio personal que realiza ese cálculo actuarial, un ingeniero en sistemas, un contador, o también se estudian cómo hacen los cálculos o compran un programa. El que utiliza la rama judicial es el mejor programa para comprar. Usted mete ahí unos datos y eso me realiza el cálculo y me realiza los promedios. Yo les voy a mostrar un cálculo actuarial. Espérenme, yo lo busco aquí en mis archivos. Yo las clases pasadas les compartí uno. Ya a ver si lo tengo acá. El de María José. No lo tengo acá. Bueno, vamos a ver si de pronto el de María José lo tengo. Hágalo acá. Entonces, para yo determinar el IBL, hago unos promedios. Y para yo sacar esos promedios, necesito realizar un cálculo actuarial. Eso que están viendo en pantalla, ¿verdad? Que eso depende del IBC, el salario, el número de días, salarios indexados, promedio, IPC, etcétera, etcétera. Yo para realizar o para terminar el IBL debo realizar un cálculo. Ya voy. O bueno, y una vez antes de, ¿quién me ibas a preguntar algo? Le iba a preguntar qué pantalla estaba proyectando, porque yo solo alcanzo a ver las carpetas, pero usted está dando cifras, me imagino que ya está en un documento y yo no lo veo, no sé si los demás los compañeros lo ven. ¿Alguien más ve el cálculo o no? También solo carpetas. Solo carpetas, entonces espera un momentico a ver si, espera un momentico. Me dicen si ahí ya se ve o no. Ahora sí. Bueno, entonces, para yo sacar el IBL y los promedios, debo hacer este cálculo. Vean, eso es un cálculo, un montón de cifras, un montón de cosas. Bueno, entonces ese cálculo me arroja
el IBL, que es el ingreso base de liquidación. Por ejemplo, el que estamos viendo de primero es el IBL de toda la historia laboral. IBL de toda la historia laboral, véalo acá. Y si yo bajo, me arroja el resultado, que sería un promedio, y me da un IBL de 3.891.000 pesos 183. Por el contrario, me realizan un cálculo de los últimos 10 años, y si yo bajo, bajo, me resulta un ingreso base de liquidación de, ¿cuánto da ahí? Ahí lo ven en pantalla. ¿Cuánto da? ¿Cuánto dio este cálculo de los últimos 10 años? Profe, se ve muy pequeño, pero parece 6 millones. 6.500.000. Entonces vean que el promedio de toda la historia laboral le dio como 3 millones y el promedio de los últimos 10 años le dio como 6 millones de pesos. Eso quiere decir que cotizó mucho más alto los últimos 10 años. Entonces, como para yo sacar ese promedio hay que realizar un cálculo para efectos académicos, para poder liquidar la pensión. Yo les voy a decir cuánto sería el IBL en el ejercicio académico. Entonces yo les puedo decir, Carlos tiene un IBL de 4 millones, Jesús tiene un IBL de 8 millones, Juan David tiene un IBL de 10 millones, porque realmente nos queda muy complejo pagar para realizar ese cálculo. ¿Listo? Entonces yo para efectos académicos les voy a dar el IBL. Entonces seguimos con el segundo aspecto para determinar la mesada pensional. Y dijimos, el valor de una mesada pensional depende del IBL, veanlo en pantalla que se lo estoy subrayando, y el IBL es el promedio de los salarios de los últimos 10 años cotizados o el de toda la historia laboral. Yo para efectos académicos les voy a dar el IBL del ejercicio, porque para sacar el IBL yo debo realizar un cálculo actuarial. Y voy a seguir con el monto porcentual. Ojo pues aquí, presten atención aquí que ahora sí necesitamos un poco de atención. El monto porcentual. Voy con el monto porcentual. El monto porcentual es un porcentaje del ingreso base de liquidación. Ojo pues, el monto porcentual es un porcentaje del ingreso base de liquidación. Y para yo sacar ese porcentaje, la propia ley me regula cómo saco ese porcentaje. En el artículo 34 de la ley 100. Profe, ¿me repite otra vez, por favor? ¿El monto porcentual es qué? Porcentual es un porcentaje del ingreso base de liquidación, que yo se los voy a dar fijo. Y la propia ley me trae un monto porcentual. Y para yo sacar ese monto porcentual, la ley, en el artículo 34 de la ley 100, me regula una fórmula. Ahí voy. La ley me regula una fórmula. Listo. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿O sigo? ¿Sigo? Chicos. Sí, profe, de mi parte me quedó bien. Seguimos. Bueno, entonces el valor de una mesada pensional se saca con 3 aspectos: el IBL, el monto porcentual, y lo que me resulte será el valor de la mesada pensional. El monto porcentual es un porcentaje del IBL, y para yo sacar ese porcentaje, la ley me regula una fórmula en el artículo 34. La fórmula es la siguiente, la que voy a subrayar, y es la siguiente: 65.50 menos 0.50 entre paréntesis S. 65.50 menos 0.50 entre paréntesis S. Si pueden
prestar atención y no copiar sería mucho mejor. Yo les propongo que hagamos un ejercicio donde ustedes vean solamente y después hagamos un ejercicio donde ya ustedes puedan tomar nota. Es decir, hagamos dos ejercicios, uno donde simplemente miren y otro donde ya puedan copiar. ¿Con qué finalidad? Que si ustedes de pronto están copiando y no miran, por copiar se pierden el procedimiento. Entonces voy a abrir el documento que teníamos acá. Voy a abrir el documento que teníamos acá y voy a explicar esa fórmula. Voy a explicar esa fórmula. ¿Listo? Muchachos. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, entonces, el primer caso, no copien, solo presten atención que vamos a hacer otro caso para que puedan copiar. Entonces, la ley me dice, para sacar el monto porcentual existe una fórmula y la fórmula es esto que está en amarillo y es 65.50 menos 0.50 entre paréntesis S, donde S equivale al número de salarios, S equivale al número de salarios incluidos en el IBL y además les voy a enviar este documento y también voy a montar la clase en YouTube, que Esteban me ayuda mañana, que me dijo que me iba a ayudar. ¿Sí o no, Esteban? Sí, profe. Cuente Listo, con él. a las 8:30 me dicen De de la una. mañana. Bueno, listo, te seguimos. Entonces la fórmula 65.50 entre paréntesis S, donde S equivale al número de salarios incluidos en el IBL. Les dije yo les voy a determinar el IBL. En este caso, Paulo Carvajal tiene 1.300 semanas y 62 años. ¿Por qué tiene eso? ¿Alguien sabe por qué? Puse el caso así, con 1.300 semanas y 62 años de edad. Los requisitos que se requieren. Son los requisitos, muy bien, Cristina, ¿por qué? Cristina. Los requisitos exigidos para Los poder requisitos realizar exigidos. esa liquidación que vamos a hacer. Para lograr la pensión de vejez. Para lograr la pensión de vejez, no la liquidación, sino para tener derecho a una pensión de vejez. ¿En cuál régimen? El régimen de prima media. En el régimen de prima media. Bueno, entonces yo les voy a dar el IBL. En este caso, pongámosle 3 millones de pesos. El IBL sería 3 millones de pesos. Entonces, Paulo Carvajal tiene 1.300 semanas, 62 años y 3 millones de pesos de IBL. Entonces debo empezar a despejar la fórmula. Voy a bajar esto para que me quede la hoja grande completa y después no me quede sin espacio. Bueno, entonces, vamos acá. ¿Vamos o no vamos? Vamos, vamos. Vamos, bueno. Yo sé que hay mucha gente que se les olvidó esto o que de pronto en el colegio se lo explicaron, no entendió, no lo vieron, ni les gustaba jugar fútbol como a mí. Entonces, yo no puedo cometer el mismo error que cometió mi profesor de laboral individual cuando yo estaba haciendo el pregrado y dar por sentado que ustedes ya saben cómo despejar una fórmula. Les voy a empezar desde el principio. Por ejemplo, Valentina. Aquí está Valentina. Sí. Valentina, a su jefe, cuando le hicieron el examen de laboral individual, liquidaciones, usted ya sabe qué le pasó. Profe, me desconecté un momentico y me perdí. Valentina estaba diciendo, yo no puedo cometer el mismo error que cometió mi profesor de laboral individual cuando explicó liquidaciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar por sentado que ustedes ya saben algo desde el colegio, entonces yo voy a empezar
a explicar desde el principio cómo se resuelve una fórmula. Por esa razón, le puse el ejemplo de su jefe, que su jefe cuando hizo el primer examen de liquidaciones, ¿qué le pasó? No supo. No supo realizar esa liquidación y cae que se casi empieza a llorar, ¿sí o no? Sí. ¿Sí le contó bien? Claro. Bueno, entonces a su profesor le tocó hacerle el examen, le tocó hacer el examen cuando estábamos en el pregrado. Bueno, entonces yo voy a dar la explicación desde el principio. Ojo pues, muchachos, entonces la fórmula es esta, ojo pues, la fórmula es esta. Lo primero que yo hago en una fórmula que tenga un paréntesis es resolver el paréntesis. Cuando una fórmula tiene algo entre paréntesis, yo lo primero que hago es resolver lo que está entre paréntesis. Y esto es S, equivale al número de salarios incluidos en el IBL. Entonces, si yo les di un IBL de 3 millones, yo debo coger los 3 millones dividido el salario mínimo. O muy fácil en este caso sería, ¿cuántos salarios mínimos hay en el IBL de 3 millones? 3. 3. Entonces cojo 3 millones dividido 1 millón, que es el salario mínimo, eso me da 3. O cojo salarios mínimos, es 1 millón, entonces hay 1 millón, 2 millones, 3 millones, entonces sería 3. Ese me equivale a 3. Entonces la fórmula me queda 65.50 menos 0.50 y entre paréntesis 3, porque la S equivale al número de salarios incluidos en el IBL. Y si el IBL son 3 millones, entonces S me equivale a 3. Sería Hola. 65, ¿Un 64. error de 64 o 65? 65, ahí fue que se me fue el dedo un poquito, 65. Gracias, muchachos, no lo había visto. Ahora sí, queda bien ahí. ¿Queda claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Ya resolvimos ese. ¿Queda claro eso? ¿Hay alguien que tenga la duda de por qué ese vale 3? No. No, profe. No hay dudas, seguros. Seguro. Bueno, lo segundo que yo hago en una fórmula es despejar lo que está al lado del paréntesis. Cuando una fórmula, ojo pues, cuando una fórmula haya o exista algo entre paréntesis y no hay signo, yo debo multiplicar. Ojo pues, cuando una fórmula tenga algo entre paréntesis y no exista signo, yo debo multiplicar. Porque si existe un signo, yo hago lo que dice el signo. Entonces, si acá hubiese un signo de división, yo divido. Pero como no hay signo y hay algo entre paréntesis, yo debo multiplicar. Entonces, el segundo paso es multiplicar lo que acabé de subrayar en amarillo, que sería 0.50 por 3. Eso me da 1.5. 1.5. ¿Saben por qué multipliqué? ¿Ya saben por qué multipliqué? ¿O hay alguien que tiene alguna duda del por qué multipliqué? ¿Alguien tiene alguna duda del por qué multipliqué? Chicos, o todos sabemos por qué hice la multiplicación. Estamos claros. Estamos claros, listo, claros como el agua. Listo. Entonces, como hay un signo, yo resuelvo lo que está al lado del signo. Cuando hay un signo y no existe, cuando hay un paréntesis y no existe otro signo, yo multiplico. Entonces multiplique lo que está al lado por lo que está dentro del paréntesis. Es 0.50 por 3. Eso me dio 1.5. Entonces la fórmula me queda, como ya resolví esto, primero resolví ese, que me dio 3, y luego resolví el segundo paso y me dio 1.5. Esto me dio 1.5. Entonces, la fórmula me queda de la siguiente manera: 65.50 menos
1.5, porque ya resolví esta parte. 64. Entonces la fórmula me queda 65.50 menos 1.5. Eso me da, ya ahí sí tengo que restar, porque ya está el signo. Entonces ya resuelvo toda la fórmula. Eso me da 64. 64. Ese 64 es el monto porcentual. Esto es el monto porcentual. Entonces el monto porcentual, que es el porcentaje del IBL, es 64. 64. El monto porcentual es 64. Y el último paso para sacar la mesada pensional es el monto porcentual, que sería 64, por el IBL, que el IBL son 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Y lo divido por 100. Lo divido por 100. Eso me da, el último paso es sacar el monto porcentual, que sería 64, por el IBL. Entonces, acá 64, monto porcentual por IBL, que son 3 millones, IBL, dividido 100. Eso me da... 1.920.000. 1.920.000. Ese resultado, esto que me dio, es el valor de la mesada pensional. Ahí está. Así de fácil se liquida una pensión. Así de fácil. Nada, pero no está tan complicado, pues No según está aquí. tan complicado. Bueno, les voy a poner otro ejercicio para No, que no lo está hagan. tan complicado. Les voy a poner otro ejercicio para que lo hagan. 5 o 10 minuticos. Entonces, Paula Carvajal cumple 57 años de edad en el 2022 y ajusta 1.300 semanas con un IBL de, ¿cuánto puse arriba? De 3 millones. Voy a poner un IBL de 2 millones de pesos. Entonces, hagámoslo en 5 minutos y vuelvo a resolverlo yo, a ver si nos dio lo mismo. 5 o 6 minutos para que lo hagan. ¿Listo? Muchachos. Listo, profe.